Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Esperanza para Hoy. Quiero darles las gracias por poderse conectar a su programa Esperanza para Hoy. Quiero presentarles al pastor Ismael. Mucho gusto, gracias, hermanos. Hermano Raudel. Gracias, hermano Sergio. Gracias por su compañía, gracias por tomarse el tiempo de estar en este momento tan especial en el cual trataremos un tema muy interesante que es Cristo, el rescate. ¿Por qué, pastor, me acompaña con una oración? Claro que sí, vamos a orar. Señor y Padre, al estudiar su palabra, no queremos hacerlo sin antes pedir la divina dirección de su Santo Espíritu. Ayúdenos a comprenderla, ayúdenos a amar cada vez más su palabra, y oro para que las personas que nos escuchan y nos ven puedan ser, Señor, guiadas por usted, y lo que vamos a hablar, a enseñar, pueda ser de gran beneficio para la salud espiritual de ellos. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Bueno, Entonces estamos en la doctrina número 9. Este es el tema número 4 de la creencia número 9. Vamos a hablar acerca de Cristo el rescate. Tengo una pregunta aquí para cualquiera de los dos que quiera responderla. ¿Qué aconteció cuando los seres humanos pasaron a estar bajo el dominio del pecado? ¿Qué aconteció en ese momento? ¿Cómo quedó el ser humano? Sí, el ser humano se volvió un esclavo de su propia naturaleza. Creo que es una forma de definirlo. Ya no tenía control sobre sí mismo, sino que sus propios placeres eran los que guiaban prácticamente las acciones del ser humano, ¿no? Se volvió un esclavo del Un mal. esclavo. Okay. Hermano Rodríguez, ¿tiene algo? también podemos añadir que estuvieron sujetos a condenación, la humanidad, condenados, Sí. ¿verdad? Condenados también, y luego, como usted dijo, pastor, esclavos, ¿verdad? Del pecado. Entonces, también podemos decir que bajo la maldición de la ley, ¿no? Se puede decir también cuando entró el pecado. Eso lo podemos nosotros encontrar en Gálatas 3, 10 al 13, ¿no? Uh-huh. ¿Le podemos dar lectura? Gálatas 3, 10 al 13. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo con la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Ok, entonces así vino quedando el ser humano, ¿no? Vino siendo sujeto a la condenación. Y estos textos que leímos nosotros aquí, pues muchas veces son malinterpretados, ¿no? Por algunas denominaciones que hablan de que la ley, pues, o sea, confunden esta ley con la ley moral, ¿no? Aquí está hablando de una ley que está escrita en un libro, ¿sí? Que esa ley fue un acta que quedó contra el pueblo de Israel, ¿sí? Dijo, este libro déjalo fuera del arca del pacto,
para que esté de testigo contra ustedes. ¿Sí? Entonces, pero aquí vemos, dice que maldito todo aquel, ¿verdad? Que vive por las obras de la ley. Sí, claro, porque nadie puede justificarse por las obras de la ley, Nadie. en el sentido de que la ley es tan compleja y nuestra naturaleza tan caída que no hay forma en que por la ley logremos volvernos justos. Eh, la ley nos condena, nos muestra la maldad que hay en nosotros. Al nosotros intentar guardar la ley, ¿cierto? Intentando por ella ser salvos, pues entramos en una tarea imposible. Claro. Entonces, ¿cómo fue que nos redimió el Señor? ¿Cómo nos redimió Él? ¿Por medio de quién? Sí, entonces allí el ser humano estaba maldito, Ujú. estaba sujeto al pecado, esclavo del pecado, estaba imposibilitado de guardar la ley y se necesitaba un rescate, Un ¿no? rescate. Sí. Y este rescate es el Hijo de Dios, Amén. sí, Amén. es Jesús. Por medio de Jesús, el cual testificó que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ese es uno de los puntos claves, ¿no? Que Él, cuando llegó a este mundo, vino a servir y sirvió para nuestro propio rescate, ¿no? Ya que, como leímos atrás, estábamos realmente pues, separados del Señor, estábamos malditos, Sí, ¿sí? Sin embargo, Él se entregó a sí mismo para poder nosotros ser rescatados por Él. ¿Quién más nos podría poder rescatar? Nadie, únicamente Él, ¿no? Entonces, Dios ganó a la iglesia por su propia, ¿qué? Por su propia sangre, ¿no? así es. Es lo único, por eso ni las obras de ninguno de los seres humanos podía garantizar esa salvación, de redimirnos más que únicamente la sangre de Cristo, ¿no? Ok, algo usted puede... Sí, hablando de la redención, me gustaría leer Efesios 1:7. El apóstol Pablo lo dice bien claro, ¿no? En la carta a los Efesios. Dice Efesios 1:7, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Amén, amén. En él, en Cristo Jesús, ¿verdad? Es lo que decíamos, únicamente en Él. Sí, y me imagino que para valorar ese rescate, una persona tiene que ser consciente de su condición, ¿cierto? De su condición de perdido, ¿no? Porque es como alguien que no es consciente de que necesita ser rescatado, pues no va a valorar un rescate o no va a querer ni siquiera un rescate, ¿no? Es una persona que es consciente de que está perdido, una persona consciente de que es maldito y necesita un rescate, la que aprecia pues esto realmente, ¿no? Aunque decíamos que la misma escritura dice, ¿verdad?, que ningún ser humano puede ser justificado por las obras. Pero una vez ya redimidos por Jesús, hay algo interesante en la carta a Tito, en el capítulo 2 y en el verso 14. Tito 2:14 dice de la siguiente manera: Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Entonces, las obras no son para ser salvos, sino que las obras demuestran que somos salvos y que somos redimidos completamente por Jesús. Es un resultado, ¿no? Es un resultado, es el resultado de aceptar a Jesús y de aceptar su sangre, ¿no? Sí. Para poder ser redimidos. Entonces, sí, pastor. Sí, es una respuesta también a la salvación, ¿no? Porque obviamente yo ya no quiero seguir viviendo como vivía antes, ¿no? Y ahora quiero hacer la voluntad de quien me salvó, que es el Señor Jesús, ¿no? De hecho, por eso se le llama Señor, porque
Cuando uno llama Señor a alguien, uno se vuelve subordinado a esta persona. Un señor era el título utilizado para una persona que tenía siervos a cargo, ¿no? Los siervos le llamaban Señor. Y así le llamamos nosotros a Jesús, le llamamos Señor Jesucristo. En otras palabras, nosotros ahora hacemos la voluntad de Él. Sí, ahora, ¿qué logró el rescate? Es una pregunta, ¿qué logró el rescate? Mm. ¿Alguien puede...? Una de las cosas que podemos ver es que quebrantó el dominio del pecado Amén. con el rescate, ¿verdad? Otra podría ser que terminó con la cautividad espiritual y luego quitó la condenación que para toda la humanidad. Y más aparte hizo que la vida eterna estuviese disponible para todos los pecadores arrepentidos. Amén. Y ahí entra lo que usted comentó ahorita, pastor. O sea, cuando el ser humano siente la necesidad de un Salvador, ahí es cuando empieza a reconocer y entra el proceso del arrepentimiento. Sí. Entonces, eso vino a traernos el rescate de Cristo. Ujú. Pero hasta que el ser humano no reconocemos que necesitamos un Salvador y damos el paso del arrepentimiento, entonces vamos a valorar todo esto, Sí. ¿verdad? Porque mientras no lo podemos... Sí, y algo importante a tener en cuenta que este reconocimiento tampoco es algo que logra el ser humano, es algo que hace el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo guía el arrepentimiento. En otras palabras, lo mejor que puede hacer una persona es esta disposición a que pues, Dios le guíe, ¿no? Que Dios le muestre. Pero ni siquiera tenemos la habilidad nosotros mismos de darnos cuenta de eso. Dios tiene que abrir nuestros ojos. Él tiene que mostrarnos nuestra condición por medio del Espíritu Santo. Amén. Sí. Entonces, pues, quiere decir esto que Cristo nos compró con su sangre Amén. y que ya no, nosotros, este cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, ahora pasa a pertenecerle a Jesús. Me gustaría leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, verso 19. Y dice, es una pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Fíjese, entonces No sois vuestros. ya no sois vuestros, ya no es, entonces mucha gente dice, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Bueno, eso lo podrá decir aquella persona que no ha recibido el rescate de Cristo. Sí. Pero una vez nosotros recibido a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Redentor, pues ya nosotros ya no podemos tomar decisiones sobre este cuerpo, sino que ahora tenemos que cuidarlo porque ya no es nuestro, ¿no? Entonces tenemos que demostrar que Jesús lo compró y que ya no nos pertenece y que como tal, entonces tenemos que nosotros cuidarlo tanto en alimentación como en vestidos, sí, en todo, ¿no? Usted utilizó la palabra comprar y esa palabra es bastante profunda porque si lo pensamos bien, cuando nosotros compramos algo, estamos completamente seguros que nos pertenece y peleamos por eso es más, si alguien intenta o se atreve a quitarnos algo que es nuestro, que nosotros compramos, pues esto despierta nuestro enojo, nuestra ira, ¿no? Ni aún el que tenía ese producto. Sí, así es. Entonces, esta palabra comprar es profunda en el sentido de que realmente, literalmente le pertenecemos a Cristo. No Amén. somos nuestros ya, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces ahora, Cristo, el representante de la humanidad, ¿cómo pasó a ser Cristo nuestro representante? ¿Qué pasa con todo aquel que experimenta el nacimiento espiritual? ¿Qué pasa? Recordemos que nosotros, tanto Adán como Cristo, el postrer Adán o el segundo hombre, representan a toda la humanidad. Tanto en lo carnal, ¿quién representa a lo carnal? Adán, ¿verdad? Y a lo espiritual, pues Cristo. Ahora, el nacimiento natural coloca sobre todo individuo la carga de los resultados de la transgresión
de Adán. Por otra parte, todo aquel que experimenta el nacimiento espiritual recibe los beneficios de la vida y sacrificio perfectos de Cristo. ¿Alguien podría compartir algo sobre este tema? Sí, hablando de, por ejemplo, en 1 Corintios 15:22 dice que en Adán todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Entonces, podemos reducir, hermanos, que la humanidad se puede resumir en dos secciones. Ujú. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Sí, porque Correcto. sí, en Adán, dice la palabra, todos mueren, hay pecado. En Cristo todos serán vivificados. O sea, la humanidad se puede resumir en dos secciones. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Y de hecho, para estar en Cristo hay que morir, ¿cierto? Para ya no estar más en Adán, ¿cierto? Y ahora ya vivimos crucificados todavía juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿cierto? Entonces ya no es esta persona que desciende de Adán, sino que ya somos una nueva criatura que venimos ahora de Cristo, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, vemos que la rebelión de Adán trajo el pecado, la condenación y la muerte para todos sus descendientes. Y Cristo invirtió esta tendencia descendiente en su gran amor, se sujetó a sí mismo al juicio divino sobre el pecado. Entonces, o sea, o perteneces allá o acá, pero no puedes estar en los dos lados. Así es. Y eso es algo que tiene el hombre como miembro ya de la familia de Cristo, pues ya tiene que tomar decisiones muy serias, ¿no? Porque no podemos, como dice el hermano y como dice el escritor, no podemos estar ni allá ni acá ni en medio. O eres frío o eres caliente, pero no puedes estar en un intermedio, ¿no? Es algo serio, ¿verdad? Si lo analiza uno espiritualmente, o sea, es algo que, o sea, si yo digo, bueno, no decido ni por uno ni por otro, bueno, automáticamente ya estás tomando una decisión, ¿no? Y algo que lo hace difícil en nuestros tiempos es que el cristianismo se ha popularizado y es visto positivamente en el sentido de que es algo de estatus, es algo que la mayoría pues reconoce que es bueno, pero en los tiempos apostólicos, en los tiempos de la iglesia temprana, ser cristiano significaba arriesgar tu vida y era prácticamente una decisión que uno sabía le iba a cambiar la vida por completo. Yo ya no podía seguirme relacionando con las personas de antes. Es más, corría el peligro estar con las personas que antes me relacionaba. Tenía a veces que esconderse, ¿cierto? Tenían sus grupos de hermanos, ¿cierto? Y ellos eran su familia más cercana. Si querían predicar el evangelio, compartir las nuevas, era todo a escondidas prácticamente. Entonces, tomar una decisión de seguir a Cristo en ese tiempo se podía ver la diferencia. Ahora es, pues, fácil, se podría decir, ¿no? Comparado. Ok, hermanos, para concluir, ya para ir concluyendo, para ir cerrando, dice, la Escritura enseña con claridad la naturaleza universal de la muerte vicaria de Cristo. Entonces, para ir despidiéndonos, hermano Raúl, ¿qué mensaje le deja al que escucha, al oyente? Sí, no, pues que no tarden más, digo, en este caso de los que nos escuchan, si ya estás en Cristo, pues animarte a seguir adelante, ¿no? Y si no has dado ese paso, ¿no? De recibir a Cristo, pues es la invitación a que consideres y analices bien, todo lo que es Cristo, todo lo que vino a hacer, hablando acerca del rescate, y dar ese paso, ¿no? Es lo que puedo. ¿Usted, pastor? Sí, que Dios nos ayude a siempre tener una conciencia de que necesitamos ser rescatados, necesitamos un Salvador. Amén. Bueno, pues ahí les dejamos esa invitación. Les queremos dar gracias por haberse tomado el tiempo de mirar este video.
Esperemos que le haya sido de mucha bendición. Recuerde que hay que darle like, compártelo con tus amigos. Y este fue tu programa Esperanza para hoy. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Este ha sido su programa Esperanza para hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que comparta y dé like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe. Fundamentos de nuestra Fe.